El gran salón del cónclave galáctico era más antiguo que la mayoría de las estrellas. Sus paredes estaban hechas de cristal cultivado durante millones de años. La luz se movía a través de ellas como lentos ríos de un azul dorado. Todas las especies que habían llegado a las estrellas conocían este lugar. Era donde se reunían los poderosos. Era donde se decidía el futuro. El embajador Tiobo estaba de pie cerca del centro del salón. Era alto, incluso para un Cori. Su piel era de un azul profundo como los océanos de su mundo natal. Tenía 12 corazones latiendo en su pecho y ahora mismo todos latían rápido. Algo andaba mal. Podía sentirlo en el aire. Podía verlo en la forma en que los demás embajadores susurraban entre sí. El gran cristal en el centro del salón brillaba. Este cristal era el objeto más sagrado del universo conocido. Se llamaba el Archivo de los Antiguos. Los seres que lo crearon habían desaparecido hacía mucho tiempo. Habían vivido hace miles de millones de años, cuando la galaxia era joven. Habían sido la primera vida inteligente. Habían visto a las especies surgir y caer. Habían visto a los imperios crecer y morir. Y entonces, un día, simplemente se fueron. Habían trascendido la forma física. Se habían convertido en algo más, algo que ya no necesitaba cuerpos, planetas ni estrellas. Pero antes de irse, habían creado el archivo. Era su regalo a las especies más jóvenes. Contenía su sabiduría, sus advertencias, sus profecías, y nunca se había equivocado. La última vez que el archivo había hablado fue hace 200.000 años. Había advertido al cónclave sobre el enjambre Sith. El cónclave había escuchado. Se habían preparado. Cuando llegó el enjambre, estaban listos. Billones de vidas se salvaron gracias a esa advertencia. Ahora el archivo brillaba de nuevo. Telbo se acercó. A su alrededor, 4.000 especies diferentes esperaban. Algunas eran gigantes, de 6 metros de altura. Algunas eran pequeñas, no más grandes que insectos. Algunas tenían cuerpos de metal. Algunas tenían cuerpos de luz. Algunas no tenían cuerpo en absoluto, existiendo solo como patrones de energía. Pero todas estaban en silencio. Todas observaban. El resplandor se hizo más intenso. Entonces, una voz llenó la sala. No era fuerte, pero todos lo oyeron. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Hablamos ahora porque debemos, dijo la voz. Hablamos ahora porque se ha alcanzado el umbral. Hablamos ahora porque se enfrentan a un peligro mayor que cualquier otro que hayan conocido. Telbo sintió que su corazón latía aún más rápido. A su alrededor, los demás embajadores comenzaron a murmurar. Un peligro mayor que el enjambre Sith. Eso parecía imposible. En un pequeño sistema en el borde de la galaxia, hay una estrella amarilla, continuó la voz. Tiene 8 planetas. El tercer planeta es azul y verde. Está cubierto de agua. Y en este planeta, hay una especie que se hace llamar humanidad. Telbos había oído hablar de este planeta. Tierra, lo llamaban los humanos. El cónclave lo había estado observando durante algún tiempo. Los humanos eran primitivos. Apenas habían llegado a su propia luna. Todavía estaban librando guerras entre ellos. No se los consideraba una amenaza. No los contacten, decía el archivo. No los provoquen. Bajo ninguna circunstancia amenaces lo que aman. El murmullo se hizo más fuerte. Los elfos vieron confusión en los rostros a su alrededor. ¿Por qué los ancianos les advertirían sobre una especie tan primitiva? Contengan su sistema, continuó el archivo. Construyan una barrera alrededor de su estrella. No dejen entrar a nadie. No dejen salir a nadie. Esperen a que se destruyan a sí mismos. Siempre se destruyen a sí mismos. La sala quedó en silencio. Todos intentaban comprender. Sabemos lo que están pensando. El archivo decía, sabemos que creen que son débiles. Sabemos que creen que son primitivos. Sabemos que creen que podrían aplastarlos fácilmente. Se equivocan. El brillo del cristal parpadeó. Cuando volvió a hablar, había algo en la voz que Telbos nunca había oído. Tardó un instante en reconocerlo. Era miedo. Si ignoran esta advertencia,
Sabrán por qué huimos del reino físico. Sabrán que atemorizó a los dioses. La luz se desvaneció. El cristal se oscureció. Durante un largo instante, nadie habló. Entonces, la sala estalló en caos. La almirante Vexus fue la primera en llegar a la plataforma. Era una oficial del dominio, alta y cubierta de duras escamas. Su especie había conquistado 1000 mundos. Eran orgullosos. Eran poderosos. No creían en el miedo. Esto es una locura, dijo. Su voz resonó por la sala. Somos el conclave galáctico. Hemos gobernado esta galaxia durante 11 millones de años. Hemos derrotado al enjambre Hit. Hemos aplastado rebeliones. Hemos traído orden al caos. Y ahora quieren que temamos a los mamíferos, a las criaturas que aún se matan por pedazos de tierra. Muchos en la multitud asintieron. Los elfos vieron la aprobación en sus rostros. Los ancianos habían desaparecido hacía tanto tiempo. Quizás su sabiduría ya no era relevante. Quizás ya no entendían la galaxia moderna. He estudiado a estos humanos, continuó Vexus. Están divididos en cientos de naciones. Luchan por la religión y los recursos. Contaminan su propio planeta. Ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre cómo gobernarse. No son una amenaza para nosotros. El archivo nunca se ha equivocado, dijo Zeus. Dio un paso adelante, con voz tranquila pero firme. Hace 200.000 años, nos advirtió sobre los Sith. Escuchamos. Sobrevivimos. ¿Por qué lo ignoraríamos ahora? Vex se giró para mirarlo. Sus ojos eran fríos. Porque los Sith eran una amenaza real. Tenían naves. Tenían armas. Habían conquistado media galaxia antes de que los detuviéramos. Estos humanos no tienen nada. Son insectos. El archivo hablaba de ellos como si fueran algo mucho peor que insectos. El archivo hablaba de ellos como si fueran dioses. Vexus rió. No era un sonido agradable. Quizás los ancianos se han vuelto locos en su trascendencia. Quizás ya no recuerdan cómo es el reino físico. Somos la civilización más poderosa en la historia de la galaxia. No nos acobardaremos ante los primitivos. El debate se prolongó durante horas, luego días, luego semanas. Los elfos hablaron a menudo, abogando por la cautela. Recordó al conclave todas las profecías que los ancianos habían hecho. Todas y cada una se habían cumplido. Todas y cada una habían salvado vidas. ¿Por qué esta sería diferente? Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La mayoría del cónclave no quería oírlas. Construir una barrera alrededor de un sistema estelar era caro. Requeriría recursos. Requeriría tiempo. ¿Y para qué? Para protegerse de criaturas que ni siquiera habían salido de su propio sistema solar. La almirante Vexus propuso una solución diferente. Era simple. Era barata. Y había funcionado miles de veces antes. Enviamos una flota, dijo. Una demostración de poder. Destruimos una sola ciudad. Nada demasiado grande, solo lo suficiente para hacerles entender. Entonces les damos una opción. Rendirse o morir. Se rendirán. Siempre lo hacen. Se llamó a votación. Aquellos observaron cómo aparecían los números en la gran pantalla sobre la sala. A favor de la contención, 1153. A favor del plan de Vexus, 2847. Ni siquiera estaba cerca. Mientras la celebración comenzaba a su alrededor, Telvos miró el archivo de los ancianos. Estaba en su lugar en el centro de la sala, oscuro y silencioso. Había dado su advertencia. Había hecho todo lo que pudo. Pensó en las palabras que había pronunciado. No amenacen lo que aman. ¿Qué significaba eso? ¿Qué amaban los humanos? Los había estudiado como muchos otros en el cónclave. Había visto sus transmisiones. Había leído su literatura. Había intentado comprenderlos. Eran criaturas extrañas. Luchaban constantemente. Sí. Eran violentos. Sí. Pero había algo más en ellos. Algo que incomodaba a Telvos de una manera que no podía explicar. Formaban vínculos profundos. Morirían por sus familias. Morirían por sus amigos. Morirían por sus naciones.
Morirían por ideas. Amaban las cosas con una pasión que parecía casi demencial. Y cuando algo amenazaba lo que amaban, se convertían en algo completamente distinto. Su historia estaba llena de ejemplos. Naciones que habían conquistado la mitad de su planeta, derrotadas por gente común que simplemente se negó a rendirse. Ejércitos que habían ganado todas las batallas. Derrotados por enemigos que no dejaban de luchar. Telbos había visto las imágenes de sus guerras. Había visto lo que hacían los humanos cuando se les presionaba demasiado. No era racional. No era lógico. Era pura rabia ardiente. Se preguntó si el cónclave comprendía lo que estaban a punto de despertar. Probablemente no, decidió. Veían a los humanos como veían a cualquier otra especie primitiva. Débiles, divididos, fáciles de controlar. No veían el fuego que ardía bajo la superficie. Los preparativos para la expedición duraron 6 meses. El almirante Vexus seleccionó personalmente las naves. 300 naves de guerra, cada una capaz de destruir un planeta. Era una exageración para una especie que apenas había llegado a su propia luna. Pero Vexus quería causar una buena impresión. El día de la partida de la flota, hubo una gran ceremonia. Los embajadores se reunieron para ver partir las naves. Se pronunciaron discursos sobre la gloria del cónclave. Se prometieron victorias rápidas. Se bromeó sobre los humanos primitivos y lo asustados que estarían. Telbos no asistió. Se quedó en sus aposentos contemplando las estrellas. En algún lugar, en un pequeño sistema en los confines de la galaxia, miles de millones de humanos vivían sus vidas. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Pensó en advertirles. Tenía la tecnología. Podía enviar un mensaje que llegaría a la Tierra antes que la flota. Podía decirles que se prepararan. Podía decirles que se escondieran. ¿Pero de qué serviría? No tenían naves. No tenían armas. No podían luchar contra la flota del dominio. Advertirles solo causaría pánico. Solo causaría sufrimiento. Así que no dijo nada. No hizo nada. Simplemente observó y esperó. Y rezó para que los ancianos se equivocaran. 3 meses después, la flota llegó al espacio Saúl. Telbos recibió los informes como todos los demás en el cónclave. La almirante Vexus había posicionado sus naves alrededor de la Tierra. Había transmitido los términos estándar de subyugación. La humanidad tenía 6 horas para rendir todos los gobiernos, desarmar a todos los ejércitos y aceptar la supervisión del dominio. Pasó la primera hora, sin respuesta. Pasó la segunda hora. Todavía nada. Para la cuarta hora, algunos en el cónclave se estaban impacientando. Estos humanos tardaban demasiado en responder. Claramente, no entendían la situación. Claramente, necesitaban una demostración. En la quinta hora, la Tierra finalmente respondió. El mensaje fue corto. Contenía solo una palabra. No. Telbos leyó el informe 3 veces. No podía creerlo. Todas las especies en la historia se habían rendido ante una fuerza tan abrumadora. Todas y cada una. Era lo lógico. Era lo inteligente. Pero los humanos habían dicho que no. La almirante Vexus no estaba preocupada. Ella había visto esto antes. A veces, las especies primitivas necesitaban ser convencidas. Ella seleccionó un objetivo, una ciudad llamada Sao Paulo en un continente llamado Sudamérica. Era grande, pero no demasiado grande. 20 millones de habitantes, suficiente para dejar en claro un punto sin parecer excesivo. Dio la orden. El bombardeo orbital tomó menos de 30 segundos. Cuando terminó, Sao Paulo ya no existía. 18 millones de personas estaban muertas. La ciudad no era más que un cráter de vidrio y ceniza. Vexus transmitió otro mensaje. Extendió el plazo por 6 horas. Lo llamó un gesto de misericordia. Luego esperó. Los informes que siguieron fueron confusos al principio. Aquellos los leyeron una y otra vez, tratando de entender. La Tierra se había quedado en silencio. Durante 2 horas, no hubo comunicación en absoluto. Ni emisiones, ni transmisiones, nada. Luego todo cambió. El oficial de comunicaciones de Vexus comenzó a recibir señales. No de gobiernos,
ni de bases militares, de todas partes. Granjas en medio de continentes, fábricas en ciudades abarrotadas, escuelas, hospitales, hogares, millones de señales, luego miles de millones, todas diciendo lo mismo en cientos de idiomas diferentes. No debiste haber hecho eso. Sintió una punzada de frío en el corazón. Había oído esa frase antes. La había leído en los libros de historia de la humanidad. Era lo que decían los humanos antes de hacer algo terrible. Los informes de la flota se volvieron más extraños. Los sensores detectaron movimiento en la superficie terrestre. Las estructuras se abrían. Los satélites cambiaban de posición. Las naves surgían de los océanos. Y algo más. Firmas de energía que no coincidían con nada de lo registrado en el dominio, ocultas bajo montañas, dentro de la luna del planeta, enterradas en asteroides por todo el sistema. El almirante Vexus ordenó un escaneo completo. Los resultados no tenían sentido. Según los sensores, había miles de naves humanas en el sistema. Pero eso era imposible. Los humanos no tenían naves. Apenas podían llegar a su propia luna. Entonces apareció la primera nave humana. Venía de detrás de la luna de la Tierra, moviéndose más rápido que cualquier cosa que Vexus hubiera visto jamás. No era elegante. No era hermosa. Era un bloque de metal cubierto de armadura y armas. Su diseño era brutal. Su propósito era claro. El transpondedor de la nave transmitía un único identificador. Recuerdo de la UNC. Antes de que Vexus pudiera reaccionar, apareció otra nave. Luego otra, luego 100, luego 1000. El recuento final fue de 4278 naves humanas. Rodearon la flota del dominio en perfecta formación. Sus armas estaban cargadas. Sus sistemas de puntería estaban bloqueados. No exigieron rendición. No pidieron negociaciones. Simplemente abrieron fuego. El último informe que Tylos recibió de la flota fue breve. Era la voz del almirante Vexus, y sonaba como alguien que acababa de darse cuenta de que iba a morir. Los ancianos tenían razón, dijo. Deberíamos haber escuchado. Deberíamos haberlo hecho. La transmisión terminó. 300 naves de guerra del dominio fueron destruidas en menos de una hora. La mayor fuerza militar que el cónclave había reunido jamás. Aniquiladas por una especie que debería haber estado indefensa. Telvo permaneció sentado en sus aposentos un buen rato después de que el informe dejara de llegar. Pensó en el archivo de los antiguos. Pensó en su advertencia. Pensó en las palabras que le habían parecido tan extrañas en ese momento. No amenaces lo que aman. Sao Paulo. 18 millones de personas, familias, amigos, niños. Los humanos los habían amado. Y ahora los humanos venían. El archivo de los ancianos se había oscurecido después de su advertencia. Nunca había vuelto a brillar. Los ancianos habían dicho todo lo que iban a decir. Habían dado su profecía final. Habían visto al cónclave ignorarla. Y ahora estaban en silencio porque no había nada más que decir. Telvos miró las estrellas. En algún lugar, 4.000 naves humanas estaban comenzando su viaje. Habían destruido la flota, pero no se detendrían allí. Él lo sabía con absoluta certeza. Los humanos no perdonan. Los humanos no olvidan. Cuando algo lastimaba lo que amaban, no se detenían hasta que nunca más pudiera lastimarlos. El cónclave había despertado algo terrible. Habían pinchado a un gigante dormido. Habían amenazado lo que los humanos amaban. Y ahora aprenderían por qué los ancianos habían huido. Telvo cerró los ojos y esperó a que llegara la tormenta. Las cápsulas de escape flotaban en la oscuridad del espacio como semillas esparcidas por el viento. En su interior, los supervivientes de la flota del dominio flotaban en silencio. Habían visto cosas que nadie debería ver. Habían visto sus poderosas naves de guerra destrozadas como papel. Habían visto a sus amigos morir gritando. El comandante Retos estaba en una de esas cápsulas. Era joven para ser un oficial del dominio, solo tenía 90 años. Se había unido a la flota porque ansiaba la gloria. Quería formar parte de algo grande. Quería ayudar a traer otra especie primitiva al redil de la civilización galáctica.
Ahora solo quería sobrevivir. A través de la pequeña ventana de su cápsula, podía ver las naves humanas. Estaban por todas partes, miles de ellas, moviéndose en perfecta formación. Sus cascos eran de color gris oscuro, cubiertos de armas y armaduras. Parecían depredadores. Parecían la muerte, pero no atacaban las cápsulas de escape. Las dejaban ir. Retos no entendía por qué su especie nunca mostraría tanta piedad. Cuando el dominio ganaba una batalla, lo destruían todo. Sin supervivientes, sin testigos. Así era más eficiente. Los humanos eran diferentes. Querían supervivientes. Querían testigos. A Retos le llevó mucho tiempo comprender por qué. No era piedad. No era bondad. Era un mensaje. Váyanse a casa. Los humanos decían, cuéntenles a todos lo que vieron. Cuéntenles lo que hicimos. Cuéntenles qué pasa cuando amenazan lo que amamos. El viaje de regreso al espacio del cónclave duró 3 semanas. Durante ese tiempo, Retos y los demás supervivientes no hicieron más que hablar. Compartieron sus recuerdos. Intentaron comprender lo sucedido. Los humanos se habían estado escondiendo. Fue lo primero que comprendieron. Durante años, quizá décadas, la humanidad había estado construyendo una flota secreta. Habían ocultado sus naves en asteroides. Habían construido bases bajo sus océanos. Habían construido instalaciones en la cara oculta de su luna. Su tecnología no era primitiva. Nunca lo había sido. Las transmisiones que enviaban al espacio, los torpes cohetes, los motores químicos que apenas alcanzaban la órbita. Todo era una mentira. Una máscara que le habían mostrado a la galaxia lo que la galaxia esperaba ver. Una especie joven, dividida e inofensiva tras la máscara. Se habían estado preparando. Uno de los supervivientes, un científico llamado Yellows, había logrado escanear las naves humanas antes de que terminara la batalla. Las lecturas eran aterradoras. Los humanos tenían armas capaces de destruir planetas. Tenían escudos que podían bloquear los ataques más potentes del dominio. Tenían motores que podían cruzar la galaxia en cuestión de días. ¿De dónde habían sacado semejante tecnología? ¿Cómo la habían desarrollado tan rápido? Nadie lo sabía. Algunos suponían que los humanos habían encontrado algo, algún archivo antiguo o restos alienígenas. Otros pensaban que los humanos simplemente eran más inteligentes de lo que nadie creía. Ritbos tenía una teoría diferente. Recordó algo que había aprendido sobre los humanos durante su entrenamiento. Estaban obsesionados con algo que llamaban guerra. Luchaban constantemente. Se habían enfrentado entre sí durante miles de años. Cada generación, encontraban nuevas formas de matar. La mayoría de las especies veían la guerra como último recurso. Los humanos la veían como un arte. La estudiaban. La perfeccionaban. Dedicaban sus mentes más brillantes a la ciencia de la destrucción. La galaxia había observado la historia humana y visto el caos. Habían visto criaturas primitivas peleando por restos. No habían visto lo que realmente había allí. Una especie que había pasado toda su existencia aprendiendo a destruir cualquier amenaza. Cuando los supervivientes finalmente llegaron al espacio del cónclave, fueron llevados ante el consejo. El gran salón estaba abarrotado. Todos los embajadores querían saber qué había sucedido. Todas las especies querían saber cómo había sido destruida la poderosa flota del dominio. Retos se lo contó. Les habló del ataque a Sao Paulo. Les habló de la respuesta humana. Les habló de la flota oculta. Les habló de la batalla. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Entonces comenzaron las preguntas. ¿Cuántas naves tenían los humanos? Miles. ¿Cuántos soldados? Desconocido. ¿Cuáles eran sus intenciones? Desconocido. Un embajador, una pequeña criatura de una especie llamada VTH, hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Vendrán por nosotros? Retos no respondió. No lo necesitaba. Todos ya lo sabían. En la Tierra, algo estaba sucediendo nunca antes en la historia de la humanidad. Las naciones del mundo se estaban uniendo. Este no era un proceso natural para los humanos. Habían luchado entre sí desde que existían. Tenían diferentes idiomas,
diferentes culturas, diferentes creencias. Habían pasado siglos construyendo muros entre ellos. Pero Sao Paulo lo había cambiado todo. La presidenta Chenny Lin de los Estados Unidos estaba en su oficina, mirando los informes de todo el mundo. Todas las naciones habían respondido al ataque. Todas y cada una. Viejos enemigos se estaban convirtiendo en aliados. Las barreras comerciales estaban cayendo. Las fuerzas militares se estaban combinando. Los recursos se estaban compartiendo. En 3 días, la humanidad había logrado lo que normalmente tomaría siglos. Ella entendía por qué. Lo sentía ella misma. El ardor en su pecho, el fuego en su sangre. Alguien había atacado su planeta. Alguien había matado a 18 millones de personas inocentes. Alguien había intentado hacerlos arrodillar. Los humanos no se arrodillaban. Había una palabra para lo que los humanos sentían. No era ira. No era rabia. Era algo más antiguo, algo más profundo. Era el sentimiento que tiene una madre cuando alguien amenaza a su hijo. Era el sentimiento que tiene un soldado cuando alguien ataca su patria. Era el sentimiento que hacía a los humanos peligrosos. La primera reunión del Consejo de la Tierra Unida tuvo lugar una semana después del ataque. Representantes de todas las naciones se reunieron en Ginebra. Discutieron, debatieron, discreparon en muchas cosas, pero coincidieron en una: los extraterrestres tenían que pagar. La doctora Sarah Chen era física. Había dedicado su carrera a estudiar conceptos teóricos que la mayoría creía imposibles. Viajes más rápidos que la luz, escudos de energía, armas capaces de destruir planetas. Cuando el gobierno acudió a ella después del ataque, pensó que bromeaban. Querían que construyera estas cosas. Querían que hiciera posible lo imposible. Entonces le mostraron lo que habían descubierto hacía 40 años. Una nave espacial se había estrellado en el Océano Pacífico. No era humana. El gobierno la había mantenido en secreto, estudiándola en instalaciones subterráneas, intentando comprender su tecnología. El progreso había sido lento. La tecnología extraterrestre era demasiado avanzada. Era como darle un teléfono inteligente a un campesino medieval. Pero los humanos eran inteligentes. Habían avanzado. Habían aprendido algunas cosas. Y ahora, con la amenaza de extinción sobre ellos, estaban listos para aprender mucho más rápido. Necesitamos naves. El general le dijo al Dr. Chen: necesitamos armas. Las necesitamos. Ayer, Sarah observó los restos alienígenas. Revisó las notas de sus predecesores. Pensó en los 18 millones de personas que murieron en Sao Paulo. Dame 6 meses, dijo. Terminó en 4. Las naves que construyó la humanidad no eran elegantes. No eran hermosas. Eran bloques de metal y blindaje diseñados para un solo propósito: la guerra. No tenían líneas curvas, ni toques artísticos, ni espacio desperdiciado. Cada centímetro estaba dedicado a armas, motores o escudos. Los alienígenas habían llamado a la humanidad primitiva. Los habían llamado insectos. Se habían reído de sus rudimentarios cohetes y motores químicos. Ya no se reían. La primera nave de guerra humana se llamó Recuerdo. Llevaba el nombre de Sao Paulo. Llevaba el nombre de los 18 millones. Su casco estaba pintado con sus nombres. Millones de letras diminutas cubrían cada superficie. Cada nave humana llevaría esos nombres. Cada soldado humano lucharía en su memoria. Nunca serían olvidados. El almirante Yuki Tanaka tomó el mando de la flota. Tenía 60 años, veterana de 3 guerras. Había perdido a su hija en Sao Paulo, a su nieto, a su hermana. Cuando le ofrecieron el mando, no dudó. Vamos a hacerles recordar, dijo. Vamos a hacerles recordar durante 1000 años. Los humanos capturaron algunas de las cápsulas de escape de la flota del dominio. No todas, solo unas pocas. Necesitaban información. Necesitaban saber a qué se enfrentaban. Los interrogatorios no fueron suaves. Los humanos tenían leyes contra la tortura, reglas sobre el trato a los prisioneros. Esas leyes seguían vigentes, pero había otras formas de obtener información. Los prisioneros hablaron. Hablaron del conclave galáctico.
Hablaron de las 4.000 especies que gobernaban la galaxia. Hablaron de la votación que decidió el destino de la humanidad. Cuando los humanos se enteraron de la votación, algo cambió. El fuego en su sangre ardió con más fuerza. La rabia en sus corazones se hizo más fuerte. No había sido una especie la que los atacó. No había sido un almirante loco. Había sido una decisión de comité. Casi 3.000 especies habían votado por matarlos. Sao Paulo no fue un accidente. No fue un error. Fue una política. Los humanos comenzaron a construir más naves. El embajador Telbos recibía informes periódicos sobre los humanos. Los leía con atención. Buscaba cualquier señal de esperanza, cualquier indicio de que esto pudiera terminar pacíficamente. No encontró nada. A los humanos no les interesaba la paz. No les interesaba la negociación. No les interesaba comprender por qué había ocurrido el ataque. Solo les interesaba la justicia o quizás la venganza. El Elbos no estaba seguro de que hubiera una diferencia. Intentó enviar mensajes a la Tierra. Intentó explicarles que no todos habían votado a favor del ataque. Intentó decirles que algunas especies se habían opuesto. Intentó ofrecer una alianza. Los humanos no respondieron. Un año después del ataque a Sao Paulo, el almirante Tanaka transmitió un mensaje a la galaxia. Se transmitió en todas las frecuencias. Se tradujo a todos los idiomas conocidos. Llegó a cada rincón del territorio del cónclave. Tanaka estaba de pie frente a la cámara con su uniforme. Su rostro estaba tranquilo, su voz firme, pero su mirada fría. Hace un año, mataste a 18 millones de los nuestros. Los quemaste vivos. Los convertiste en cenizas. Creíste que podrías atemorizarnos. Creíste que podrías hacer que nos rindiéramos. Te equivocaste. Hizo una pausa. Tras ella, la imagen cambió. Mostraba la flota humana. Miles de naves, luego decenas de miles, luego más. Sabemos del cónclave. Sabemos de la votación. Sabemos que casi 3.000 especies decidieron que nuestras vidas no valían nada. Sabemos que observaste nuestro planeta durante años, esperando el momento adecuado para atacar. Lo sabemos todo. Su voz se endureció. Cada especie que votó por ese ataque. Cada mundo que aplaudió nuestra subyugación. Tienen un año estándar para presentarse ante el juicio. Vengan al espacio del alma. Entreguen sus armas. Acepten la responsabilidad de lo que hicieron. Aquellos que vengan voluntariamente pueden sobrevivir. Se inclinó hacia adelante y por un momento Telbos vio algo en sus ojos que le hizo detener el corazón. Aquellos que no lo hagan, sabrán por qué huyeron los ancianos. El mensaje terminó. El cónclave estalló en caos. Algunas especies querían rendirse de inmediato. Otras querían luchar. Otras querían esconderse. La almirante Vexus estaba muerta. Pero había otras como ella. Oficiales que creían en el poder del dominio. Generales que pensaban que la humanidad aún podía ser derrotada. Comenzaron a reunir sus fuerzas. Al otro lado de la galaxia, la humanidad seguía construyendo. Las fábricas que antes hacían coches ahora hacían naves de guerra. Las universidades que habían estudiado ciencias ahora estudiaban la guerra. Cada recurso, cada mente, cada mano estaba dedicada a un solo propósito. No construían para defenderse. No construían para negociar. Construían para destruir. La flota humana crecía cada día. 40.000 naves, 50.000 más. Y en el centro de todo, la almirante Tanaka esperaba. Miró las estrellas y pensó en su hija, su nieto, su hermana. Pensó en los 18 millones. Pensó en lo que iba a hacerle a la especie que los había matado. En sus aposentos, Telbos vio los informes y sintió algo que nunca antes había sentido. No era miedo. No era desesperación. Era certeza. Una certeza terrible y absoluta. Los ancianos les habían advertido. No amenacen lo que aman. El cónclave no había escuchado. Habían matado a 18 millones de personas. Habían destruido familias. Habían asesinado niños. Y ahora la humanidad venía. Telbos ahora entendía por qué los ancianos habían huido.
Entendía que hacía temer a los dioses. No era la fuerza. No era la tecnología. No era la cantidad. Era el amor. Los humanos amaban con una pasión que ninguna otra especie podía igualar. Formaban lazos que no se podían romper. Morirían por sus familias. Morirían por sus amigos. Morirían por extraños. Y cuando algo lastimaba lo que amaban, no se detenían. No perdonaban. No olvidaban. Ardían. La galaxia había pinchado a un gigante dormido. Habían amenazado lo que los humanos amaban. Habían matado niños humanos. Y ahora iban a aprender lo que eso significaba. Telbo cerró los ojos y rezó a los dioses que pudieran estar escuchando. Rezó por misericordia. Rezó por perdón. Rezó por la paz. Pero en el fondo de su corazón, sabía que nada de eso iba a suceder. Solo fuego, solo humanidad, solo justicia. La tormenta se avecinaba y nada en la galaxia podía detenerla. La fecha límite se acercaba y la galaxia se desgarraba. En el gran salón del cónclave. Las discusiones se sucedían día y noche. Algunas especies querían rendirse. Habían visto el tamaño de la flota humana. Habían escuchado las historias de los supervivientes de la primera batalla. Sabían lo que se avecinaba. Otros se negaban a creer. El cónclave había gobernado durante 11 millones de años. Habían derrotado al enjambre Seit. Habían aplastado 1000 rebeliones. No se doblegarían ante los mamíferos. El Consejo de Guerra del Dominio era la voz más fuerte de la resistencia. Habían perdido al almirante Vexus, pero no habían perdido su orgullo. El general Ktos ahora los lideraba. Era viejo, con cicatrices de 100 batallas, y no sabía cómo rendirse. Los superamos en número 1000-1, dijo. Tenemos más naves, más soldados, más recursos. Hemos gobernado esta galaxia desde antes de que existiera su especie. No huiremos de ellos. ¿Vieron lo que le hicieron a la séptima flota?, gritó alguien. 300 naves destruidas en una hora. La séptima flota se confió demasiado. Subestimaron al enemigo. No cometeremos ese error. La discusión se prolongó. Pasaron los días, luego las semanas. La fecha límite se acercaba. El embajador Telbos lo observaba todo con creciente temor. Había intentado hablar. Había intentado advertirles. Pero nadie quería escuchar al embajador que había votado en contra del ataque. Nadie quería escuchar la voz de la razón. Así que hizo algo más. Reunió a las especies que habían votado con él, las que se habían opuesto al ataque desde el principio. No eran muchas, poco más de 1000 especies de 4000. Pero fue suficiente. Necesitamos enviar un mensaje a los humanos, les dijo. Necesitamos explicarles que estábamos en contra del ataque. Necesitamos ofrecer una alianza. ¿Escucharán?, preguntó el embajador Btkai, una pequeña criatura de piel plateada. Parecen irracionales. No lo sé, pero debemos intentarlo. Si no hacemos nada, moriremos con el rest of them. They sent the message. It took weeks to reach. They waited for a response. While they waited, the galaxy prepared for war. General Ktos formed the combined fleet. It was the largest military force in the history of the galaxy. 80,000 warships from 200 different species. Millions of soldiers, weapons that could destroy stars. They gathered at the edge of conclave space. A wall of metal and fire between humanity and the rest of the galaxy. They were confident. They were strong. They believed they could win. On Earth, Admiral Tanaka received the message from Telbos. She read it carefully. She thought about it for a long time. Then she called a meeting of her commanders. Some of them claimed they were against the attack. She said, they want to surrender. They want to help us. Do you believe them? Asked General James Morrison. I believe that they are afraid. I believe that they want to survive. Whether they truly oppose the attack. She shook her head. I do not know. What do you want to do? Tanaka was silent for a long moment. She talked about her daughter. She talked about Sao Paulo. She talked about the 18 million names painted on every human's ship. We give them a chance, she said.
Finally. One chance. If they come to us peacefully. If they accept judgment, they live. But the others, the ones who voted for the attack, the ones who are gathering their fleets, her eyes hardened, they burn. The deadline arrived. Some species come to soul space. They come alone, without weapons, without fleets. They knelt before humanity and begged for mercy. The humans gave them mercy. They were harsh. They were demanding, but they were not cruel. The species that surrendered were judged. Their leaders were tried. Some were punished, but their people were allowed to live. The rest of the galaxy watched in surprise. They had expected monsters. They had expected death. They had not expected justice. But the species that had gathered in the combined fleet did not surrender. They believed they could win. They believed that their numbers would overwhelm the humans. They were wrong. The Battle of the Void, as it came to be known, took place in a region of empty space between the galactic arms. There was nothing there except stars and darkness. It was the perfect place for a war. The combined fleet arrived first. 80,000 ships arranged in perfect formation. Their weapons were charged. Their shields were raised. Their soldiers were ready. General Kto stood on the bridge of his flagship looking at the stars. He was not afraid. He had fought in 100 battles. He had never lost. They cannot defeat us. He told his officers. No matter how strong they are, they cannot defeat 80,000 ships. The numbers are simply impossible. His officers agreed. The math was on their side. Then the human fleet arrived. They came out of faster than light travel like wolves emerging from shadows. One moment, the space was empty. The next, it was filled with ships. Toss counted them. 45,000 human vessels, fewer than the combined fleet. He felt a surge of hope. Then he noticed their formation. The human ships were not arranged in neat lines like the conclave fleets. They were spread out in clusters, groups of ships that moved together like a single organism. Each cluster covered different angles, different approaches. They had no blind spots. Interesting, Kous murmured. They have studied tactics, General, one of his officers said. Their weapons are charging as are ours. Signal all ships. Prepare to engage. The battle began. What happened next would be studied by military historians for generations. It would be shown in academies. It would be discussed in war colleges. It would become the standard by which all other battles were measured. The combined fleet used traditional tactics. They formed lines. They advanced together. They concentrated their fire on single targets. The humans did something different. They broke apart. Their clusters scattered, moving in patterns that seemed random but were not. They hit the conclave lines from multiple angles. They never stood still long enough to be targeted. They were everywhere and nowhere at once. The conclave ships tried to track them. They tried to predict their movements. They failed. What are they doing? Kous demanded. What kind of formation is this? No one could answer him. This was not in any of their tactical manuals. This was not how wars were fought. This was something new. The human ships moved like water. Cuando el cónclave concentró fuerzas en un área, los humanos fluyeron a su alrededor. Cuando el cónclave se extendió para cubrir más espacio, los humanos los atacaron en ataques concentrados. Fue un caos. Hermoso, terrible caos. Y en el caos, los humanos estaban ganando. Kous vio morir a sus naves. Una por una, luego 10 por 10, luego 100 por 100. Sus 80,000 naves se convirtieron en 70,000, luego 60,000, luego 50,000. Los humanos también habían perdido naves, pero no tantas. Ni de cerca tantas. ¿Cómo es esto posible? Susurró. ¿Cómo están haciendo esto? Su oficial táctico estaba pálido. Señor, no están luchando como un ejército. Están luchando como no sé cómo describirlo. Están luchando como depredadores, como cazadores. Cada nave está tomando sus propias decisiones. Se están adaptando en tiempo real. Eso es imposible.
Ningún ejército puede funcionar sin un comando central. Los humanos pueden. Creos entendió. Entonces entendió que hacía diferentes a los humanos. No eran sus naves. No fueron sus armas. Era su naturaleza. Otras especies seguían órdenes. Esperaban órdenes. Hacían lo que se les decía. Los humanos pensaban por sí mismos. Cada capitán humano tomaba decisiones. Cada tripulación humana se adaptaba a la batalla. No seguían un plan. Lo creaban sobre la marcha. El cónclave había traído un ejército. Los humanos habían traído una manada de lobos. La batalla duró 11 horas. Al final, la flota combinada fue destruida. 70.000 naves convertidas en escombros. Millones de soldados muertos. Los humanos habían perdido 6.000 naves. TOS escapó. Llegó a una cápsula de escape y huyó a la oscuridad del espacio. Viviría. Contaría la historia. Pero mientras flotaba a la deriva por el vacío, viendo cómo las naves humanas cazaban a los últimos supervivientes, comprendió algo. La guerra había terminado. La galaxia simplemente no lo sabía todavía. La noticia se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. La flota combinada había desaparecido. La mayor fuerza militar de la historia había sido destruida. Las especies que planeaban luchar cambiaron de opinión. Enviaron mensajes a la Tierra. Suplicaron clemencia. Ofrecieron rendirse. Los humanos aceptaron. Fueron duros. Exigieron, pero cumplieron su palabra. A quienes se rindieron se les permitió vivir. A quienes no, se enfrentaron a algo peor. Los humanos no conquistaron planetas como lo hizo el cónclave. No quemaron ciudades ni mataron civiles. Ese no era su estilo. En cambio, hicieron algo más sutil, más terrible. Observaron. Naves humanas aparecieron en los cielos de todos los mundos que habían votado por el ataque. No dispararon. No amenazaron. Simplemente permanecieron allí, silenciosos y oscuros, observando. Las poblaciones de abajo alzaron la vista y vieron el juicio aguardando. Lo sabían en cualquier momento. Esas naves podrían abrir fuego. Sabían que sus vidas dependían de la clemencia de los seres que habían intentado destruir. Algunos mundos se desplomaron en pánico. Los gobiernos cayeron. Estallaron disturbios. Especies que habían gobernado durante millones de años se desmembraron. Los humanos no ayudaron. No interfirieron. Solo observaron. Fue más cruel que cualquier bombardeo. Fue más terrible que cualquier masacre. Fue la lenta muerte de la esperanza. Y fue solo el comienzo. La almirante Tanaka estableció su cuartel general en una estación espacial capturada cerca del límite del espacio del cónclave. Desde allí, dirigió a las fuerzas humanas. Desde allí, dictó sentencia. Comenzaron los juicios. Todas las especies que habían votado a favor del ataque debían enviar representantes para enfrentar la justicia humana. Estos representantes fueron llevados a juicio. Se enumeraron sus crímenes. Se presentaron pruebas. Algunos fueron ejecutados. No muchos, pero suficientes. Los líderes que habían dado las órdenes, los almirantes que las habían ejecutado, los políticos que habían pedido sangre, otros fueron castigados de diferentes maneras. Sus especies fueron obligadas a pagar reparaciones. Sus ejércitos fueron disueltos. Sus gobiernos fueron reestructurados. No fue venganza. Fue rendición de cuentas. Por primera vez en la historia galáctica, los poderosos enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Algunos lo llamaron justicia, otros lo llamaron tiranía. El embajador Teelbos lo llamó de otra manera. Lo llamó una advertencia. Los humanos le habían concedido asilo. Él y las otras especies que se habían opuesto al ataque no fueron castigados. Incluso se les dio voz en el nuevo orden que se estaba formando. Un día, fue convocado para conocer a la almirante Tanaka. Nunca la había visto en persona. Estaba nervioso. Era más pequeña de lo que esperaba. Los humanos eran pequeños comparados con la mayoría de las especies. Pero cuando la miró a los ojos, entendió por qué la galaxia le temía. Había fuego en esos ojos. Fuego que había ardido durante años. Fuego que nunca se apagaría.
Embajador, dijo, quiero mostrarle algo. Lo condujo a una sala llena de pantallas. Cada pantalla mostraba imágenes, videos, fotos. Eran de Sao Paulo. Telbos observó en silencio. Vio la ciudad antes del ataque. Vio a la gente caminando por las calles. Vio a los niños jugando. Vio a las familias comiendo juntas. Vio a los amantes tomados de la mano. Entonces vio el ataque. La luz del cielo. Los edificios convirtiéndose en cenizas. La gente gritando. Y entonces vio las consecuencias. El cráter donde había estado la ciudad. Los sobrevivientes buscando cuerpos. Los niños llorando por padres que nunca volverían a casa. 18 millones. Tanaka dijo en voz baja. Eso no es solo un número. Son 18 millones de historias, 18 millones de sueños, 18 millones de futuros que nunca sucederán. Se giró para mirarlo. Su conclave nos miró y vio insectos. Vieron criaturas primitivas por conquistar. No nos vieron como personas. No vieron a nuestros hijos como niños. No vieron nuestros amores, nuestras esperanzas, nuestros miedos. No vieron nada que valiera la pena proteger. Su voz era tranquila, pero había algo debajo, algo oscuro. No estamos aquí para vengarnos, embajador. La venganza es confusa. La venganza es emocional. Lo que estamos haciendo es mucho más frío que la venganza. Estamos aquí para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Estamos aquí para darle a la galaxia una lección que nunca olvidará. ¿Qué lección?, preguntó Telbos. Tanaka sonrió. No era una sonrisa agradable. Que los humanos no son insectos. Que nuestras vidas tienen valor. Que si lastimas lo que amamos, te cazaremos por las estrellas. Derribaremos sus imperios. Destruiremos todo lo que han construido. Y cuando terminemos, cuando estén de rodillas sobre las cenizas de su civilización, nos mirarán y recordarán. Se acercó más. Recordarán que no debieron haber matado a nuestros hijos. Eso sintieron que se le helaba el corazón. Ahora entendía. Entendía lo que los humanos estaban construyendo. No era solo una flota. No era solo un gobierno. Era un mensaje grabado en la estructura de la galaxia. Nunca más. Nunca más ninguna especie miraría a otra y vería insectos. Nunca más los poderosos decidirían asesinar a los débiles. Nunca más morirían niños porque alguien pensara que sus vidas no valían nada. Los humanos estaban rehaciendo la galaxia. Estaban quemando el viejo orden. Estaban construyendo algo nuevo. Y que los dioses ayuden a cualquiera que se interpusiera en su camino. Telbo salió de la reunión con esas imágenes grabadas en la mente. Nunca las olvidaría. Nunca olvidaría el fuego en los ojos de Tanaka. Los ancianos habían advertido a la galaxia sobre la humanidad. La galaxia no los había escuchado. Ahora la galaxia estaba pagando el precio. Pero mientras Telbos observaba las naves humanas navegar por las estrellas, vigilando su nuevo dominio, se preguntó algo. ¿Eran los humanos salvadores o conquistadores? ¿Traían justicia o tiranía? ¿Protegían a los inocentes o se convertían en lo que odiaban? No lo sabía. Nadie lo sabía. Solo el tiempo lo diría. Y el tiempo era algo de lo que la galaxia tenía muy poco. La tormenta había llegado. El fuego ardía. Y la humanidad apenas comenzaba. Habían pasado 20 años desde la batalla del vacío. 20 años desde la caída de la flota combinada. 20 años desde que la humanidad se convirtió en la especie más temida de la galaxia. El antiguo conclave había desaparecido. En su lugar se alzaba el Pacto Terran, un nuevo gobierno que se extendía por 10.000 mundos. En su centro estaba la Tierra, el planeta azul y verde que había dado origen a monstruos. O quizás no monstruos, quizás algo completamente distinto. El embajador Telbos había envejecido en estos 20 años. Su piel azul se había desvanecido en gris. Sus movimientos eran más lentos. Sus corazones latían con menos fuerza, pero su mente seguía aguda y seguía observando. Lo observaba todo. Los humanos habían cumplido su promesa. Habían reconstruido la galaxia. Habían creado un nuevo orden. Bajo su dominio, las guerras entre especies casi habían desaparecido. El comercio florecía.
La ciencia avanzaba. Miles de millones de vidas se salvaban cada año. Pero los humanos no gobernaban con amabilidad. Gobernaban con miedo. Sus naves estaban por todas partes. Cada sistema, cada planeta, cada estación tenía naves humanas vigilándolo. No atacaban. No amenazaban. Simplemente observaban, esperando a que alguien se pasara de la raya. Nadie lo hizo. Ya no. Los juicios habían continuado durante años. Todas las especies que habían votado por el ataque a la Tierra habían sido juzgadas. Sus líderes habían sido castigados. Sus gobiernos habían sido reestructurados. Sus ejércitos habían sido disueltos. Algunos lo llamaban justicia. Otros, tiranía. Telvos lo llamaba a algo más. Complejo. Lo habían invitado a la Tierra una vez para ver el planeta que había engendrado esta tormenta. Había caminado por sus ciudades. Había hablado con su gente. Había intentado comprenderlos. Lo que encontró lo sorprendió. Los humanos no eran monstruos. No eran conquistadores. No eran los asesinos despiadados que la galaxia imaginaba. Eran padres. Eran niños. Eran maestros, agricultores, artistas y científicos. Amaban a sus familias. Cuidaban de sus amigos. Construían cosas hermosas y soñaban sueños hermosos. Pero también eran algo más, algo que ninguna otra especie podía comprender. Eran sobrevivientes. La historia de la humanidad era una historia de sufrimiento. Habían soportado plagas que mataron a millones. Habían sobrevivido a guerras que destruyeron naciones. Habían sobrevivido a hambrunas, desastres y catástrofes que habrían destruido a cualquier otra especie. Y cada vez que sufrían, regresaban más fuertes. Ese era su secreto. Eso era lo que los hacía aterradores. No se derrumbaron bajo presión. Se endurecieron. Evolucionaron. Aprendieron del ataque a S.A. Apolo no había destruido a la humanidad. Los había forjado en algo nuevo, algo peligroso, algo que la galaxia nunca antes había visto. Una especie que sabía exactamente de lo que era capaz. Telvos pensaba a menudo en la advertencia de los ancianos. No amenaces lo que aman. Ahora lo entendía mejor que antes. Los humanos amaban con una pasión que rozaba la locura. Formaban lazos inquebrantables. Lo sacrificarían todo, lo darían todo, lo destruirían todo para proteger lo que amaban. La galaxia había amenazado lo que amaban. La galaxia había matado a sus hijos. Y ahora la galaxia estaba pagando el precio. Pero había algo más que Telvos había notado. Algo que le preocupaba incluso más que las naves humanas en el cielo. Los humanos estaban cambiando. En los primeros años después de la guerra, los habían impulsado el dolor y la rabia. Habían sido guerreros que luchaban por la justicia. Vengadores que buscaban castigar a quienes les habían hecho daño. Pero el tiempo había pasado. Una nueva generación había crecido. Niños que nunca habían conocido a Paulo. Niños que solo habían oído historias sobre el ataque. Estos niños no sentían el mismo fuego que sintieron sus padres. No tenían la misma necesidad de justicia. Vieron las flotas humanas en el cielo y pensaron que era normal. Vieron a otras especies doblegarse ante la humanidad y pensaron que así debían ser las cosas. Se estaban convirtiendo en algo diferente. Se estaban convirtiendo en gobernantes, y los gobernantes, Telvos lo sabía, tendían a convertirse en tiranos. El general Morrison se había jubilado hacía 5 años. Vivía en una pequeña granja en lo que antes se llamaba Iowa, cultivando verduras y observando las estrellas. No extrañaba el ejército. No extrañaba la guerra, pero le preocupaba lo que vendría después. Tenía una nieta llamada Emma. Tenía 12 años, brillante y curiosa, llena de preguntas. Le gustaba preguntarle sobre la guerra. Le gustaba escuchar historias sobre la batalla del vacío, sobre las naves humanas arrasando con la flota enemiga, sobre la victoria que lo cambió todo. Para ella, era solo historia, solo historias. No entendía su coste. Abuelo, le preguntó una noche, ¿por qué nos odian las otras especies? Morrison la miró. Era tan joven, tan inocente. Nunca había visto la guerra. Nunca había visto la muerte. Nunca había sentido el fuego que había impulsado a su generación.
No nos odian, dijo con cautela. Nos temen. ¿Por qué? Porque les hicimos daño. Destruimos sus flotas. Castigamos a sus líderes. Les quitamos el poder. Emma frunció el ceño. Pero nos atacaron primero. Mataron a millones de personas. Solo nos defendíamos. Estábamos en el principio. ¿Qué significa eso? Morrison guardó silencio un largo rato. Pensó en las pruebas. Pensó en los castigos. Pensó en las naves humanas que vigilaban cada mundo de la galaxia. Significa que a veces, cuando empiezas a defenderte, es difícil saber cuándo parar. Emma no lo entendía. Era demasiado joven. Pero algún día lo entendería. Algún día miraría en que se había convertido la humanidad y se haría la pregunta que Morrison se hacía cada noche. ¿Habían ido demasiado lejos? La respuesta que temía era sí. La almirante Tanaka se estaba muriendo. Tenía 89 años y su cuerpo estaba fallando. Los médicos podrían haberla mantenido con vida más tiempo con máquinas y tratamientos. Pero ella se había negado. Quería morir de forma natural. Como había muerto su hija. Como si su nieto hubiera muerto. Como si 18 millones de personas en Sao Paulo hubieran muerto. Yacía en una cama de hospital en la tierra mirando las estrellas. Su cabello blanco se extendía sobre la almohada como un abanico. Sus ojos, antes tan llenos de fuego, ahora estaban apagados y cansados. Pero no tenía miedo. Había cumplido su propósito. Había protegido a su pueblo. Había castigado a quienes los habían lastimado. Había construido algo que perduraría. La única pregunta era, ¿qué había construido? El embajador Tielbos fue a verla en sus últimos días. No estaba seguro de por qué. Tal vez quería cerrar el capítulo. Tal vez quería comprender. Tal vez solo quería despedirse. Ella sonrió al verlo. Era una sonrisa cansada, pero real. Embajador, no lo esperaba. Quería verlo antes del fin. Ella asintió. ¿El fin? Sí, ya viene. Volvió a mirar las estrellas. Solía mirar esas luces y ver enemigos. Ahora solo veo estrellas. Telbo se sentó junto a su cama. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Se arrepiente? Tanaka guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz era suave. Lamento que mi hija muriera. Lamento que mi nieto nunca haya crecido. Lamento que 18 millones de personas se convirtieran en cenizas porque alguien decidió que sus vidas no importaban. Pero la guerra, las pruebas, el imperio que construiste. Se giró para mirarlo. Sus ojos estaban cansados. Pero aún había algo en ellos. Una chispa, un recuerdo de fuego. Hice lo que tenía que hacer. Todos lo hicimos. Cuando pierdes lo que nosotros perdimos, cuando sientes lo que nosotros sentimos, no piensas en las consecuencias. No piensas en el futuro. Simplemente actúas. Ardes. Y ahora soy vieja y el ardor ha terminado. Ahora miro lo que construimos y me pregunto si lo hicimos bien. Sonrió con tristeza. Los niños de mi generación recuerdan. Saben por qué hicimos lo que hicimos. Pero sus hijos, sus nietos, no lo recordarán. Verán nuestro poder y pensarán que es su derecho. Verán a otras especies doblegarse y pensarán que deberían hacerlo. Estás preocupado por el futuro. Me aterra el futuro. Extendió la mano y tomó la suya. Su agarre era débil, pero su mirada intensa. Prométeme algo, embajador. ¿Qué? Vigílalos. Vigila a mi gente. Si empiezan a convertirse en aquello contra lo que luchamos, si empiezan a creer que pueden hacerles a otros lo que nos hicieron a nosotros, le apretó la mano. Deténlos. ¿Cómo puedo detenerlos? Solo soy una vieja karate. Sobreviviste. Te opusiste al ataque cuando todos los demás lo aplaudían. Defendiste lo correcto cuando te costó todo. Se le quebró la voz. Si alguien puede recordarles cómo deben ser. Eres tú. Telbos la miró. Esta anciana moribunda que había sacudido la galaxia hasta sus cimientos. Vio el fuego que la había impulsado y vio el miedo que la atormentaba. Lo intentaré, dijo. Ella asintió. Cerró los ojos. Un momento después, se había ido. La almirante Yuki Tanaka,
la mujer que había atemorizado a los dioses, murió en paz mientras dormía. Fue enterrada en la tierra en un jardín de cerezos que florecían cada primavera. Su lápida contenía un mensaje sencillo. Recordaba que el funeral había sido el más grande de la historia de la humanidad. Representantes de 1000 mundos acudieron a presentar sus respetos. Algunos acudieron porque la admiraban. Otros acudieron porque le temían. Otros acudieron simplemente porque sabían que su muerte marcaba el fin de una era. La nueva generación tomaba el control. Los niños que habían crecido a la sombra de la guerra eran ahora adultos. Eran inteligentes, fuertes y seguros de sí mismos. Creían en el derecho de la humanidad a gobernar. No recordaban Sao Paulo. En realidad, no. Habían visto los vídeos, leído las historias y oído los relatos, pero no lo sentían. No llevaban el fuego en sus corazones. Y eso, sabían, era peligroso. 5 años después de la muerte de Tanaka, ocurrió el primer incidente. Una colonia humana del borde exterior tuvo una disputa con una especie local llamada los Ptri. La disputa se debía a recursos, territorio, a las cosas habituales que provocaban conflictos. Antiguamente, estas disputas se resolvían mediante la negociación. Bajo el Pacto Terran, existía un proceso, unas reglas y unos procedimientos. Los colonos ignoraron el proceso. Atacaron el asentamiento VTHRY sin previo aviso. Mataron a miles. Afirmaron que fue en defensa propia, pero la evidencia sugirió lo contrario. Cuando la noticia llegó a la Tierra, hubo indignación. Algunos humanos exigieron que los colonos fueran castigados. Otros los defendieron. Los Ptri eran extraterrestres. Después de todo, no eran humanos. ¿Realmente importaban sus vidas? El debate se prolongó durante meses. Al final, los colonos recibieron un castigo leve, una multa, una advertencia, nada más. El mensaje fue claro. Las vidas humanas importaban más. Aquellos vieron esto con creciente preocupación. Recordó su promesa a Tanaka. Intentó hablar. Intentó recordarles a las personas lo que habían sido, por lo que habían luchado, pero nadie quería escuchar a un viejo extraterrestre. Nadie quería escuchar que se estaban convirtiendo en aquello contra lo que una vez habían luchado. El segundo incidente ocurrió 3 años después. Luego el tercero. Luego el cuarto. Cada vez que los humanos lastimaban a los extraterrestres. Cada vez que los castigos eran leves o inexistentes. Cada vez que la galaxia observaba y se asustaba más. El fuego que una vez ardió por la justicia se estaba convirtiendo en algo más. Se estaba convirtiendo en orgullo. Se estaba convirtiendo en arrogancia. Se estaba convirtiendo en la creencia de que los humanos eran especiales, que los humanos eran mejores, que los humanos tenían derecho a hacer lo que quisieran. Los ancianos habían advertido sobre esto. Telvos ahora entendía lo que querían decir. El horror no era lo que la humanidad le había hecho a la galaxia. El horror era en lo que la humanidad se estaba convirtiendo. Los protectores se estaban convirtiendo en tiranos. Los libertadores se estaban convirtiendo en opresores. La especie que había luchado por la justicia comenzaba a creer que la justicia solo les aplicaba a ellos. Y no había nada que Telvos pudiera hacer para detenerlo. Era viejo. Su tiempo se agotaba. Había presenciado el auge del poder humano. Y ahora presenciaba su corrupción. Pero había hecho una promesa y la cumpliría hasta su último aliento. Empezó a escribir. Escribió sobre la guerra. Escribió sobre los juicios. Escribió sobre la almirante Tanaka y lo que ella había deseado para su pueblo. Escribió sobre los 18 millones que habían muerto en Sao Paulo y lo que sus muertes habían significado. Escribió para que el futuro recordara. Escribió para que algún día, cuando la humanidad se mirara al espejo y viera en que se había convertido, tuviera algo que le recordara lo que debería ser. Tituló su libro El fuego y las cenizas. Era la historia del ascenso de la humanidad. Era una advertencia sobre su caída. No sabía si alguien lo leería. No sabía si marcaría alguna diferencia, pero lo escribió de todos modos porque era lo único que podía hacer. Porque a veces la única arma contra la oscuridad es una sola luz. Y a veces una sola luz es suficiente. En su capítulo final,
Teelbos escribió sobre la esperanza. Escribió sobre los humanos que había conocido que aún portaban el fuego de la justicia. Escribió sobre los jóvenes que cuestionaron a sus mayores, que hicieron preguntas difíciles, que se negaron a aceptar que la fuerza hacía la justicia. Escribió sobre la posibilidad de que la humanidad aún pudiera elegir un camino diferente, que aún pudieran ser lo que habían prometido ser, que aún pudieran proteger a los inocentes y castigar a los culpables y construir una galaxia donde cada vida tuviera valor. La decisión, escribió, era suya. La elección siempre fue suya, y la galaxia estaría observando, esperando que esta vez eligieran sabiamente. Habían pasado 50 años desde el incendio de Sao Paulo. Medio siglo desde que la humanidad resurgió de las cenizas y sacudió las estrellas. Medio siglo desde que la galaxia aprendió a temer. El pacto Terran ahora gobernaba 10.000 mundos. Naves humanas patrullaban cada rincón de la galaxia. Las leyes humanas gobernaban a cada especie. Los jueces humanos decidían qué estaba bien y qué estaba mal. Era una era de paz, una era de prosperidad, una era de orden. También era una era de preguntas. La comandante Elena Torres estaba de pie en el puente de su nave. La TCS. Remembrance 2 miraba las estrellas. Tenía 32 años, joven para una comandante, pero había demostrado su valía en una docena de situaciones difíciles. También estaba preocupada. Los informes en su escritorio contaban una historia que no quería escuchar. Una colonia humana en el borde exterior había atacado un asentamiento de una especie llamada Ketbari. El ataque había sido brutal. Miles habían muerto. Los colonos alegaron defensa propia. Pero las pruebas decían lo contrario. Esto no era nuevo. Torres había visto informes similares antes. Colonos humanos atacando a alienígenas, comerciantes humanos engañando a comerciantes alienígenas, soldados humanos abusando de prisioneros alienígenas. Cada incidente era insignificante en sí mismo. Cada uno podía explicarse, pero juntos pintaban un panorama que no le gustaba a Torres. La humanidad se estaba convirtiendo en aquello contra lo que una vez había luchado. Recordó las historias que le había contado su abuela. Historias sobre Sao Paulo. Historias sobre los 18 millones. Historias sobre por qué la humanidad había ido a la guerra en primer lugar. Luchamos porque nos trataban como si nuestras vidas no importaran, había dicho su abuela. Luchamos porque miraban a nuestros hijos y veían insectos. Luchamos porque alguien tenía que enseñarles que cada vida tiene valor. Ahora Torres miraba los informes y se preguntaba si la humanidad había olvidado esa lección. El Alto Consejo Terrano se reunía en una gran cámara en la Tierra. Era la misma cámara donde las antiguas Naciones Unidas se habían reunido, reconstruido y ampliado para albergar el gobierno de un imperio galáctico. Torres había sido citada a declarar. Estaba nerviosa. Nunca había hablado ante el Consejo. Nunca había estado en la misma sala con quienes gobernaban a la humanidad. El almirante Cheney Lin presidía la reunión. Era anciano, uno de los últimos supervivientes de la generación original de la guerra. Su rostro estaba surcado por la edad, pero su mirada aún era penetrante. Comandante Taus, dijo, ha estado investigando el incidente en Ketari Prime. ¿Cuáles son sus hallazgos? Torres se irguió. Señor, los colonos atacaron sin provocación. Destruyeron 3 asentamientos y mataron a más de 12.000 civiles Qwari. No hay evidencia de ninguna amenaza a la vida humana antes del ataque. Murmullos resonaron en la sala. Algunos miembros del consejo parecían incómodos. Otros parecían enfadados. Los colonos afirmaron que estaban defendiendo su territorio. Alguien dijo, los que te estaban invadiendo sus tierras. El territorio estaba en disputa. Respondió Torres. Bajo la ley del pacto, tales disputas deberían resolverse mediante arbitraje, no violencia. La ley del pacto fue escrita para extraterrestres, no para humanos. Torres sintió un escalofrío. Conocía esa voz. Pertenecía al consejero Marcus Webb, uno de los líderes del movimiento La Humanidad Primero, un movimiento que creía que los humanos debían gobernar la galaxia sin restricciones. La ley del pacto fue escrita para todos, dijo Torres con cuidado. Ese era el punto.
La propia almirante Tanaka dijo que luchamos para que cada vida tuviera valor. Humana y extraterrestre por igual. Tanaka ha muerto. Webb dijo que su generación se fue. La guerra terminó. Ganamos. Es hora de dejar de fingir que los extraterrestres son nuestros iguales. La cámara estalló en una discusión. Algunos miembros del consejo apoyaron a Webb. Otros se opusieron. El almirante Chen intentó restablecer el orden, pero los gritos continuaron. Torres observó en silencio. Pensó en las historias de su abuela. Pensó en los 18 millones. Pensó en lo que la humanidad había prometido ser. Y se preguntó si esa promesa ya se había roto. Después de la reunión, Torres caminó por los pasillos del edificio del consejo. Estaba absorta en sus pensamientos, intentando comprender lo que había presenciado. Una voz la llamó. «Comandante Torres». Se giró. Un extraterrestre se acercaba a ella, moviéndose lentamente sobre 4 patas delgadas. Su piel era gris, descolorida por la edad. Sus ojos eran grandes y oscuros. «Embajador Telbos», dijo. Lo reconoció de los libros de historia. Era uno de los últimos extraterrestres del cónclave original. Un sobreviviente de la guerra que lo había cambiado todo. «¿Puedo hablar con usted?», preguntó. Por supuesto. Caminaron juntos por el edificio, pasando junto a estatuas de héroes humanos y murales que representaban victorias humanas. Torres notó que no había extraterrestres en ninguna de las obras de arte. Ningún reconocimiento a las especies que habían apoyado a la humanidad, que habían luchado junto a ellos, que los habían ayudado a reconstruirse. «¿Estás preocupado?», dijo el Elo. «Sí, por lo que sucedió en la reunión del consejo». Torres asintió. «Pensé que éramos mejores que esto. Pensé que el objetivo de la guerra era demostrar que cada vida importa. Ahora oigo a los miembros del consejo decir que las vidas extraterrestres valen menos que las humanas. Y me pregunto por qué luchamos». Zeus guardó silencio un momento. Luego habló, con la voz suave por la edad y la sabiduría. «¿Puedo contarle una historia, comandante, por favor?» Hace 50 años, antes de la guerra, los ancianos hablaron. Habían guardado silencio durante 200.000 años. Pero hablaron para advertir a la galaxia sobre la humanidad. ¿Sabes lo que dijeron? Dijeron que no amenazáramos lo que los humanos aman. Sí, pero dijeron más que eso. Dijeron que si ignorábamos, tras su advertencia, aprenderíamos por qué huyeron del reino físico. Aprenderíamos que atemorizaba a los dioses. Tauro sintió un escalofrío. ¿Y qué los asustaba? Teo se detuvo. Se giró para mirarla. Sus grandes ojos reflejaban algo antiguo y triste. «Amor», dijo simplemente, «amor». Los humanos aman con una pasión que ninguna otra especie puede igualar. Cuando amas algo, harás lo que sea para protegerlo. Lucharás por ello. Morirás por ello. Quemarás galaxias por ello. Eso es lo que te hacía aterrador. Por eso los ancianos huyeron. Tauro pensó en esto. Pero se supone que el amor es bueno. El amor es lo que nos hace humanos. Sí, y esa es la tragedia. Telbos reanudó su camino y Torres lo siguió. Los ancianos no temían el odio humano. Temían el amor humano porque el amor te hace poderoso, pero también te ciega. Amas tanto a tu propia gente que a veces olvidas que existen otras personas. Otras personas que también aman a otras personas cuyas vidas también importan. Dices que nos hemos convertido en aquello contra lo que luchamos. Yo digo que corres el peligro de convertirte en aquello contra lo que luchaste. Aún no hemos llegado a ese punto. Todavía hay humanos como tú. Humanos que recuerdan. Humanos que se preocupan. Pero también hay humanos como el consejero Webb. Humanos que han olvidado. Llegaron a una ventana que daba a la Tierra. El planeta era hermoso, azul, verde y blanco, girando lentamente bajo ellos. La almirante Tanaka lo comprendió. Telbos continuó, «Antes de morir, me pidió que velara por tu gente. Tenía miedo de en que te podrías convertir. Quería que alguien te recordara lo que debías ser. ¿Y lo has hecho?» «Lo he intentado. Escribí un libro. Di discursos. Hablé con cualquiera que quisiera escucharme». Sonrió con tristeza.
Pero ya estoy viejo. Mi tiempo casi termina. Pronto no quedará nadie que recuerde el principio. Torres lo miró. Este antiguo alienígena que había visto a la humanidad ascender de primitivos a gobernantes de la galaxia. Que había visto lo mejor y lo peor de su especie. Que había mantenido la fe incluso cuando la fe parecía absurda. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Quiero que recuerdes. Quiero que lleves el fuego que llevaba la almirante Tanaka. No el fuego de la ira, sino el fuego de la justicia. El fuego que dice que cada vida tiene valor. Humana y alienígena por igual. Solo soy una persona. No puedo cambiar el consejo. No puedo cambiar a la humanidad. Una sola persona es como siempre comienza. El elbo metió la mano en su túnica y sacó un pequeño libro. Era viejo y desgastado. Sus páginas amarillentas por el tiempo. Este es mi libro, El fuego y las cenizas. Lo escribí para que el futuro lo recordara. Quiero que lo tengas. Torres tomó el libro con cuidado. Era ligero en sus manos, pero se sentía pesado con significado. Léelo, dijo Telbo. Y luego decide qué tipo de humano quieres ser. Una semana después, la comandante Torres se presentó ante el Alto Consejo Terrano de nuevo. Esta vez, no estaba allí para testificar. Estaba allí para hablar. La cámara estaba llena. Miembros del Consejo, oficiales militares, diplomáticos, periodistas. Todos querían escuchar lo que la joven comandante tenía que decir. Torres miró el antiguo emblema en la pared detrás del consejo. Tierra envuelta en ramas de olivo y espadas cruzadas. Vini sit. The words that had been humanity's promise for 50 years. Remember Sao Paulo? Schito oka de Bres and Vegan. 50 years ago. Our world was attacked. 18 million people died. Our cities burned. Our children were turned to us. And we responded the way humans always respond when something threatens what we love. We fought. She paused, looking around the chamber. We fought and we won. We built a fleet that swept across the galaxy. We punished Tosehuadge. We created an empire that spans 10,000 worlds. We became the most powerful species in the history of the galaxy. Murmurs of agreement rippled through the chamber. Torres waited for them to fade. But I have been reading our history, and I have been asking myself, what did we fight for? The chamber grew quiet. We did not fight just for revenge. We did not fight just for power. We fought because someone looked at our children and decided they were worthless. We fought because someone thought they could kill us without consequence. We fought because we believed that every life has value. She looked directly at Counselor Webb. Last week, I heard a member of this council say that alien lives are worth less than human lives. I heard him say that our laws should not protect them. I heard him say that we have the right to do whatever we want because we won. Her voice hardened. If that is true, then we have become exactly what we fought against. We have become the conclave. We have become the species that looks at others and sees insects. We have become the monsters that burned Sao Paulo. The chamber exploded into argument. Some people cheered, others shouted in anger. Admiral Chenkayed for order, but the chaos continued. Torres stood her ground. I have here a book written by Ambassador Telbos. I was there at the beginning. I watched us rise. I watched us burn. And I watched us start to forget. It's that we have a choice. We can be protectors or tyrants, liberates or oppressors. We can keep our promise or break it. She held up the book. I choose to keep it. I choose to remember what we fought for. I choose to believe that every life has value. Human. And alien alike. And I will spend the rest of my life fighting for that belief. Even if I have to fight against my own people. She looked around the chamber one last time. The question is, what will you choose? The vote came 3 days later. It was close. Closer than anyone expected. But in the end, the council voted to uphold Compact Love. The colonists who had attacked the Ketari would be tried for their crimes. Justice would be done. It was not a final victory. Torres knew that the voices calling for human supremacy would not disappear. The struggle would continue.
It would continue for generations. But for now, humanity had chosen the right path. Ambassador Telbos died 2 months later. He was the last of his generation. The last witness to the beginning of everything. He was buried on earth in the garden where Admiral Tanaka lay. His gravestone bore a simple message. He remembered Commander Torres visited his grave often. She would sit in the garden surrounded by cherry blossoms and read from his book. She would think about the elders and their warning. She would think about Sao Paulo and the 18 million. She would think about the future and what it might hold. The elders had said that humans would always destroy themselves. They had said that protectors become tyrants, that liberates become oppressors, that the fire that worms also burns. But Taurus believed that the elders were wrong. She believed that humans could change. She believed that the cycle could be broken. It would not be easy. It would take constant vigilance. It would take people willing to stand up and speak the truth. It would take generations of humans choosing justice over power, compassion over pride, love over fear. But it was possible. Torres believed that with Algere art. Because if there was one thing that human history had proven, it was that humans could do the impossible. They had risen from the ashes of Sao Paulo. They had crossed the stars. They had brought an empire to its knees. Now they had to do something even harder. They had to face themselves. They had to look in the mirror and see what they were becoming. They had to choose what they wanted to be. Torres walked through the garden, past the graves of the heroes who had come before. She talked about the words carved into Admiral Tanaka's stone. She remembered. She would always remember. And she would spend her life making sure that humanity remembered. Too. Because that was the real war. Not the war against the Conclave. Not the war against alien empires. The real war was the war against themselves. The war against the darkness that lived in every human heart. It was a war that would never end. A war that every generation would have to fight. But it was a war worth fighting because somewhere out there in the vast darkness between the stars, the elders were watching. They were waiting to see what humanity would become. They were waiting to see if the galaxy's greatest hope would become its greatest nightmare. Torres looked up at the stars. We will prove you wrong, she whispered. We will be better. We will remember. The stars twinkled in response, silent and eternal, keeping their secrets. And somewhere in that silence, perhaps the elders smiled. The story was not over. The story was never over. Each generation would write its own chapter, make its own choices, fight its own battles. But for now, in this moment, humanity had chosen well, and that was enough. That was everything. The fire still burned. The memory endured. The promise lived on. Remember Sao Paulo. Remember what we fought for. Remember who we are.